Correré 3.000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México a Honduras por un propósito muy importante para mí. Voy a cruzar desiertos que alcanzan temperaturas de 50 grados, miles de montañas peligrosas, zonas de osos y 3 países. Por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr 42 kilómetros al día, el doble del reto pasado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué un reto tan extremo? Ahora les contaré. Jensi, ¿qué grados reciben clases en esta carrera? Recibe kinder y colegio. Ellos son de colegio ya para graduarse, pero desafortunadamente Están no. en malas condiciones. Y el miedo que me da a mí es que cuando los niños estén aquí se empiece a caer esto. Y ya se han caído unas tablas. ¿Cuánto tiempo está así la escuela, la sin pared? 6 años. 6 años. No habías nacido todavía entonces. ¿Cuántos años tiene, señorita? 6. Mira, este pedazo no está sosteniendo nada porque ya está guindando en el aire. Mira, fino como papel, se puede ver, mira. Se cae esto. Ahí está el nido del comején. Esta pared no va a durar mucho tiempo más. Ya se ve que una lámina se cayó. ¿Dónde están las pizarras, Jessie? Aquí en el kinder y colegio no tienen pizarra. Muy triste que ellos así estén aquí. Cuéntanos cómo se pone la situación aquí cuando llueve fuerte. Se azotan las paredes, empieza a caer agua y aquí queda todo lleno de agua. Esos son hoyos que miramos donde está entrando la luz. Allá caen goteras bastante. Mucha agua, ajá. También a veces dentro y por las paredes, como no hay, entonces por ahí dentro el agua. ¿Qué puede pasar si esta escuela se colapsa encima de los alumnos? Puede pasar algo muy peligroso, que eso le caiga a los niños si ellos están en clases. Más con estos días que ha habido aire, solo se meneaban las tablas, daba mucho miedo ver eso. Y ellos son de colegio ya. Como puede ver, como no tienen pupitres, entonces están en el suelo haciendo las tareas. ¿Qué grados son? ¿Séptimo, octavo y noveno? Sí, así es. Kevin, ¿cuál es el sueño que tienes después de que se gradúe? Si no voy a trabajar a la LIER, me voy para la militar. ¿A maquila o ser militar? Sí, correcto. No sé, cuando esté grande, ¿qué es el sueño que tiene? Aprender un oficio o ser militar igual. Trabajar en un banco. Banco Atlántida, los que nos patrocinan. No, porque es de la Olimpia. Bueno, dice que de Olimpia. Abby, cuando te gradúas, ¿cuál es el sueño que tienes? Ser abogado. Quiero ser enfermera. Leslie, cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Licenciada. Si no hay suficientes sillas, así como esas dos niñas, tienen que compartir. Tienen que compartir porque no tenemos el suficiente mobiliario para que cada quien, y algunos los padres pues los han traído. Son hijos de los que trabajan en las maquilas de Honduras. Estamos con Gabriela y Marjorie. ¿Cómo se siente compartir la silla con su prima? Bien. Bien. Todo el tiempo así, en la misma silla. Sí. Cuando estén grandes, ¿qué quieren ser ustedes dos? Cocinera. Cocinera. ¿Y usted? Cocinera También. ¿Quién cocina mejor de las dos? Orleni, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Abogado. Abogada. Cocinera. Doctora. Señor, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Abadet. A barrer. Ella, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Odontóloga, para ayudar a los niños, más que todo. Policía. Veterinaria, porque me gusta ayudar a los animales. Vale, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Maquilladora, Para poner maquillaje a la gente. Un mensaje a su mamá y papá. que los amo mucho. El día que logramos mejorar la escuela, ¿cómo vas a celebrar? ¿Qué vas a comer? Panqueques con mermelada. Excelente. Gracias a él. Muchas gracias, Henry Adonai. ¿Cuál es el sueño de los padres de familia de aquí, de Naco? Ver el kinder construido y el aula de colegio. Bien, si tú tienes ideas de seguir estudiando en la universidad un día. Esos son mis planes. Además de la enfermería, ¿qué otra carrera piensas estudiar en la universidad? La verdad me gusta mucho modelo, doctora, dentista y otras cosas más. ¿Quieres ser modelo, doctora y dentista? Jensi, excelente, muy grande la visión que tiene nuestra compañera, es de Naco, Santa Bárbara. Santa Bárbara, así es. Jensi, cuéntanos del trabajo de sus padres. Ellos trabajan en la maquila. Mi mamá sí trabaja en Lierdin Valley. Ella trabaja como ensamble, es un trabajo muy difícil para ella también. ¿Cuál es el horario que lleva ella? Ella entra a las 2:30 de la tarde y sale a las 11 de la noche. Los viernes a veces viene como a las 12 en la casa porque el bus se tarda mucho en venir. ¿Cómo viene su mamá de cansancio a la casa? Muy cansada porque ella trabaja parada, no Parada, o sea, no le dan silla. No, solo cuando sale a cenar es un ratito que se sienta. Mi papá trabaja de vendedor ambulante, él vende almohadas, controles, audífonos y muchas cosas más. ¿Cómo te sientes ver el sacrificio de sus padres día a día? Muy triste, pero es bueno porque ellos nos dan los estudios, gracias a Dios, con esos trabajos que ellos tienen honradamente. Por eso quiero hacer todo eso para ayudarlos a ellos. El día que te gradúas, Jensi, ¿qué le vas a decir a sus padres? Un mensaje a ellos.
No, muchas gracias por todo lo que hicieron por mí, muchas gracias de verdad por todos los esfuerzos que hicieron cuando estaba yo más pequeña. Yo siempre que me dan las medallas de final de año, yo a ellos se las pongo, porque es un orgullo para mí, ¿sabes? Salir así. En nombre de su familia y todas las familias de Naco, vamos a hacer nuestro mejor para lograr esa meta que tenemos de construir esa escuela para ustedes. ¿Sí, Jensi? Gracias, Chin. Estamos en la comunidad de San Francisco de Asís, de Santa Bárbara, Honduras. Estamos viendo la situación de la escuela de los niños. Vamos a entrar. Es una comunidad que fue totalmente desaparecido por huracanes. Toda la comunidad, con 1.200 personas, se reubicaron. Lograron construir casas, pero no tiene una escuela todavía. O sea, ¿cómo se pone aquí la situación cuando llueve fuerte? Moja todo. ¿Dónde entra el agua? Aquí ve. Director, se cae goteras también. Cuando llueve bastante, llueve y se le mojan los útiles a las profesoras, se pierden los cuadernos, pues. ¿Quiénes son de segundo grado aquí? Todos ustedes aquí, ¿sí? Santiago, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Bombero, policía, militar, doctora. Doctora, y si su amiguita se enferma, ¿tú la vas a ayudar? Sí. Aquí vamos a entrar a conocer la otra aula. Quinto y sexto están recibiendo clases aquí. Ya tenemos niños del kinder, pero ahorita no vinieron todos, son 35. Aquí hay una maestra y otra, o un maestro para los 2 grados. 2 grados. Génesis, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Estilista. Cocinera. ¿Qué comida vas a querer cocinar? Pollo frito. ¿Y en qué grado son esos niños aquí? Cuarto. Cuarto grado. ¿Y qué es lo que más están aprendiendo en cuarto grado ahorita? Las partes del cuerpo. ¿Cómo se sienten los niños de que se mojan mucho aquí cuando llueve, que la escuela no es de bloques? ¿Cómo se sienten los niños? Algunos se enferman y ¿Tú te has enfermado también por estas condiciones? Sí. ¿Para la escuela? Ok, muy bien. El niño acaba de donar la primera donación para el proyecto de la escuela. Vamos a ponerlo ahí. Hicieron el nylon porque cuando hacía sol, estaba el verano, mucho sol nos pegaba, mucha gotera cae cuando nos están dando clases a nosotros y nos mojan los cuadernos. Está muy grave la situación. Si no entra el agua por el techo, entra por la pared. Si no, entra por aquí abajo y se pone todo lodoso. Cuénteme de la situación de los niños del kinder. 3 años de estar en esta situación, de andar recibiendo clases en lugares que no son adecuados para los niños, como que estuvieran cerca de animalitos. Este material es normalmente usado para cerco de gallinas. Cerco de gallinas. Usted de maestra, ¿cómo se siente su corazón ver esas condiciones día a día? La verdad sí me duele mucho, pues, porque les he tomado mucho amor y mucho cariño a los niños. ¿Qué es lo que más necesitan los niños de la comunidad? Hacer tarea para que sean inteligentes. A veces sentimos bien mal porque la escuela se parece muy a gallina. Y nosotros acá queremos ustedes buena escuela fea. Te dejaron una buena escuela usted. Allí yo ponga vueltas acá para jugar. Necesitan una buena escuela los niños aquí. Sí, ¿Y su nombre? Skylar Nessie. Scarlett. ¿Cómo se sienten los niños de esta situación? Muy mal. Porque si hace cayó ahí un niño se murió. Se cayó algo y se... Sí, se cayó ahí después que yo se cayó en los baños. No tienen baños. No, Y cuando llueve, ¿cómo se pone la situación aquí? muy mojada. Los cuadernos también. Y los niños también. Se hace frío. ¿Cómo se siente mojada así de la lluvia? Frío. ¿Cómo van a celebrar los niños si logramos construir una escuela? Vamos a celebrar bien bonito. Comer muchas baleadas juntos. Sí, ¿Cuántas baleadas, Scarlett? 6. 6 baleadas. Bien, Scarlett, deme un abrazo. Ay, Scarlett. Mira, esta parte de acá, aquí ya está listo el plantel para hacer la escuela. ¿Cómo quisiera que sea la escuela construida? Nantota para todos los güiros. Para todos los niños. Es verdad que en la noche aquí no hay luz. No, en el piso. Tiene que dormir en el piso. Porque sí, con mucha calor. Mucha calor. ¿Cómo es la sensación hacer las tareas en la oscuridad? Con candelas para alumbrar para hacer las tareas. ¿Será que voy a poder lograr correr más para construir más escuelas? Sí. Cuando me miran corriendo así, ¿cómo se sienten los niños? ¿O qué es lo que piensan? Que está aquí con nosotros.
Vaya, deme un abrazo entonces. Un abrazo. Estamos en la escuela Gran Villa de Dos Caminos, Villanueva. Como pueden ver, son muchos niños, creo 500 niños. Y aquí, mira la situación. Natalie, aquí estudias. Sí, aquí estudiamos con todos mis compañeros. Y los días que llueve, ¿qué pasa? Tenemos que estar en las aulas porque cuando llueve se siente más fresco. O sea, es entre estudiar en el horno de las láminas o estar aquí abajo del árbol. Preferimos estar acá. ¿Qué cantidad de niños? ¿Cuántos alumnos hay en la escuela? Wow, aquel lado hecho de yeso, esto es lámina. ¿Por qué láminas cuando eso atrae demasiado calor? No tenemos para tanto, entonces hay que forrar de lámina para que los niños pudieran, pero no ha sido de mucho provecho por las temperaturas altas. Que no hay tantas ventanas. El problema es de que los padres son de pocos recursos y no alcanzan para construir, pues. ¿Qué pasó con estos ventiladores? ¿No sirven? No sirven, de tanto que se usaron, se gastaron. Chilo, ¿cómo se siente el calor aquí? Es horrible, ching. Imagínate, solo tienen una pequeña ventana y todo lámina. Calor exagerado, ching, la verdad. Una vez varios compañeros casi nos da un golpe de calor aquí adentro. También nos toca compartir aulas. ¿Cómo así compartir aulas? Entre dos profesores bastante guirros y hay mucho calor. ¿A qué se dedican los padres de familias de aquí? ¿Son de las maquilas? De las maquilas, así es. Sí, hay bastantes. Natalie, ¿sus padres a qué se dedican? Solo mi papá trabaja en la colonia en San Pedro, en el supermercado La Colonia. ¿Cómo se siente ver sus compañeros que han aguantado tanto este año, calor, y ahora tener que estudiar afuera? ¿Qué te dice su corazón ahorita? Estoy realmente triste porque nosotros no merecemos esto. ¿Qué es lo que merecen los niños de Honduras? Ocupamos cambios que de verdad sí se noten en la escuela, pero así como estamos ahorita no se puede. Cuéntanos, cuando llueve aquí, ¿cómo es la situación? Bien feo porque no hay ni aulas, ¿verdad? A veces tenemos que estar allá afuera en la galera. ¿Cómo se pone aquí la abajo cuando llueve? Se pone bien muy lodoso. ¿Qué ha sido los temas de esta semana en la clase? Hemos hablado sobre el sistema solar. Nosotros queremos cambios en esta escuela para que nuestros últimos 2 años acá los podamos disfrutar. Ale, cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Quiero ser astróloga. Químico industrial. Especialista en laboratorio. Ingeniero civil. Es la carrera que a mí me ha gustado y para marcar un ejemplo que mi padre dejó antes de morir, él era ingeniero. ¿Tú quieres ser ingeniero en nombre de su papá? En nombre de mi padre. Aunque él no va a estar en el día que te gradúas como ingeniero, si él estuviera allá, ¿qué le va a decir a él? Le daría un gran abrazo y le diría que lo amo con todo mi corazón. Agradezco de tener todo esto porque yo sé que hay muchos niños que no tienen ni pizarra y nosotros podemos tener la gozadía de los cuadernos. Increíble la gratitud que se sienten estos alumnos aquí de Villanueva. Natalie, cuéntanos de qué grado son ellos. Ellos son de 3er grado, no tienen aulas y necesitamos más aulas. Hebrea, así estudias aquí. Necesitan una aula de verdad. Sí. Todos este año han estudiado así en galera. Ah, sí. Génesis, así estudian los niños todos los días aquí. Sí. ¿Cómo te sientes ver sus compañeros estudiando en esas condiciones? Triste porque cuando hace aire les cae un poco de polvo. Y cuando llueve, ¿cómo se pone ahí? Se pone bien feo porque se enloda todo, se hacen charcos. ¿Cómo te vas a sentir el día que logramos construir esas aulas? Muy feliz. ¿Cómo vas a celebrar? ¿Gritando sí se pudo? Sí. Villanueva, conocida como la ciudad de las maquilas. Muchos empleados de las maquilas viven en este sector trabajando día y noche y lastimosamente mientras que ellos trabajan, los hijos de ellos están en estas condiciones. ¿Estamos en el escenario o una aula aquí? Escenario y aula. ¿En qué grado estamos? Séptimo B. Todo el año han estado así. Sí, es del año pasado. ¿Cuánto tiempo cree que van a seguir sin aula ustedes? Lo más seguro todo el año porque no tenemos ni dinero y nadie nos ha ayudado, la verdad. Una vez se propusieron que iban a dar como baños, nuevas aulas, pero como que se olvidaron, nunca vinieron. ¿Cómo te sentiste? Bien triste por la calor, por todo. Me está llevando Natalie a otro sector de la escuela. Natalie, ¿qué está la situación aquí? Ellos están aquí porque no tienen aulas, no tienen ventiladores, los ventiladores tampoco no funcionan y... ¿Qué grado es esto?
segundo grado. Profe, mucho gusto. ¿Qué es la situación de sus alumnos, Sara? El aula, si ustedes pueden observar, en la parte de adentro está rajada porque no tienen lo que es una estructura. Entonces, cuando hay temblores, ese es el peligro de nosotros. Y por eso nosotros mantenemos a los niños aquí afuera. Es demasiado peligroso adentro. Sí, porque en un derrumbe se viene para abajo, porque no hay una estructura. Entonces, las paredes están montadas, pero no hay una estructura. Y ellos solo entran a la hora de utilizar la pizarra. Todos los días. Sí. El sol, la lluvia. A veces tengo que colocarlos en la orilla de la galera para poder cubrir lo que es mi jornada, porque sí, a veces es difícil porque como ustedes saben la temperatura que ha habido y todo. ¿Cómo te siente su corazón ver sus alumnos todos sudados, todos mojados por la lluvia? ¿Cómo te hace sentir ver eso? A mí me destroza porque son niños y yo como ser humano siempre quiero lo mejor para ellos. Isis, ¿cómo se siente el calor? Todos los niños andan sudando porque la aula siente mucho calor. Y aquí también el sol te pega. ¿Cómo se siente la piel cuando el sol te pega bastante? Muy caliente. Sara, ¿el alumno aquí quién es? Él se llama David, es mi alumno. Hola, Él David. hizo una pantalla. Gracias, David. Con braille. Con braille hizo esa carta. Vamos, wow. Ahora vamos a leer acá. Bienvenido Chin, Fujiyama. Honduras te necesita. Queremos ser parte de las mil escuelas. Gracias por ser la persona que Honduras necesita. De parte de David, Héctor David. Me siento muy feliz por conocerlo. Algún día vas a tener una aula digna aquí. Estamos en la colonia Jesús de Nazaret de Villanueva, Honduras. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. ¡Wow! Unos cohetes. Directora, cuéntame de la situación, ¿por qué los pupitres aquí afuera? No contamos con las aulas necesarias para atender a los 6 grados y aparte que estamos atendiendo lo que son los niños de kinder. Algunos niños tienen que traer sus sillas de plástico de su casa para poder ser atendidos aquí en el centro educativo. Tenemos 115 niños y tenemos 22 niños de kinder, que estos niños no tienen aula y no tienen mobiliario para ser atendidos. Samuel, siendo el presidente de esta escuela y ver que los alumnos están en estas condiciones sin aula, ¿cómo te hace sentir? Me hace sentir un poco mal ya que puedo ver que algunos alumnos no pueden cumplir sus sueños y metas. ¿Y el sueño tuyo cuál es, Samuel? Si Dios me permite seguir vivo, sería empresario. El día que tú eres un gran empresario y miras a su directora en la calle, ¿qué le va a decir a ella? Pues la verdad fue una maestra de mucho apoyo. Chilo, hemos recorrido mucho Villanueva, estamos viendo que la necesidad es fuerte. Para una necesidad tan grande necesitamos hacer un reto grande. Así es, tenemos que hacer retos locos debido a muerte y creo que estamos preparados para eso. Yo sé cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Trabajador. Doctora. Veterinaria. Policía. Eso, pero esta mano, señor, esta mano. Eso. Sí, sí, ese es lo que tiene aquí, ¿qué es? Una bandera de Japón. ¿Conoces algún japonés? Bueno, aquí está, hay uno enfrente de ti, yo soy japonés. Yo quiero ser bombero, profesora, barbero. Su papi es barbero. ¿Usted quiere ser como su papi? Sí. Hola, papi. Doctor. ¿Y eso qué quiere ser doctor? ¿Va a cuidarte a vos? A mí me va a cuidar cuando ya mis rodillas están hechas porro. Gracias. Estas son las únicas aulas que tienen, Samuel. Son las únicas. Son súper pequeñas. Es como la mitad del tamaño de una aula en otras escuelas. No tiene columnas, ni repellado, ni vigas. Se acabó el cemento cuando los padres estaban construyendo eso y se quedó así el bloque flojo. Nosotros con estos años atrás hemos venido haciendo actividades y así hemos podido ahorita levantar 2 aulas que tenemos ahí. Las madres de familia acá hacen lo imposible por cumplir con las actividades que se hacen en la escuela. ¿En qué trabaja la gente aquí, en las maquilas? La mayoría trabaja en maquila. La mayoría ahorita casi está quedando desempleada. ¿Cómo así? Porque el sector maquila está cerrando en esta área. ¿La luz cómo es? Pues mire, Chin, que la verdad que estoy viendo aquí el sistema eléctrico y no funciona. ¿Por qué no hay tantas ventanas en las aulas? Por falta de fondos, que no contamos con ventiladores y ahorita con las altas temperaturas los niños han sufrido bastante. La luz no está funcionando aquí, ¿qué pasó? No, estos días no ha habido luz. ¿Cómo se siente el calor en el hora tope? Los niños están inquietos, ¿verdad? Quieren irse porque no soportan las altas temperaturas, se desesperan y pues tenemos que sacarlos afuera y ahí como podemos los atendemos a los niños. ¿Cuántos alumnos estudian en una aula de esos? Sí, 5º y 6º grado. O sea, 5º y 6º así. Sí, atendemos 2 grados cada aula. En cada aula. ¿Y cuántos niños caben en
esta pequeña aula? 42, pero la verdad que no hay ni espacio, la verdad. Samuel me quiere llevar ahora al proyecto que ha comenzado los padres de familia, pero no han tenido los fondos para seguir. Acá queremos construir 2 aulas un poco más grandes. Esta infraestructura se hizo gracias a los padres, actividades, estuvimos vendiendo comida, algunos padres han venido a trabajar, pero ya ahorita pues hasta aquí hemos podido lograr. ¿Ya cuántos meses trabajando aquí? Desde el año pasado, y verlos en estas condiciones la verdad que a mí me duele. ¿Cuál es la esperanza que usted lleva en su corazón para los niños como Samuel? ¿Qué es lo que usted más espera para ellos? Pues que sigan adelante, yo los motivo a diario a ellos, que ellos lo pueden lograr, que no se den por vencidos. Directora, si usted pierde la esperanza en este proyecto, también ellos. Usted jamás tiene que perder la esperanza. Yo estoy desde el 2018 y no me he dado por vencido. Cuando iniciamos alquilábamos un local, no teníamos pizarra, yo con hojas de cartulina daba clases. Samuel, ¿cómo te sientes ver el esfuerzo de su directora y de las maestras? Me siento bastante honrado por tener una maestra y directora tan grande como mi profesora. La verdad me duele bastante a mí que ver cómo la profesora está cargada demasiado y estresada por no poder ayudar acá. A veces hasta los alumnos ayudan con las ventas, con el trabajo. En el día del lindo era cuando más vendemos, porque nos vamos hasta por el cerro a recoger bastantes palmas y hacer unas champas y vender comidas típicas. ¿Qué tipo de comida venden? Catrachitas, pastelitos. Es un esfuerzo entre profesores, padres y todos los niños aquí de Villanueva. Sí. Ronnie, está crítica la situación aquí en Dos Caminos. ¿Cómo te hizo sentir ver la situación aquí? La verdad muy triste, Chin, y una gran necesidad que tiene aquí. Y para solucionar esta gran necesidad necesitamos hacer grandes sacrificios, Chin. Así que espero que las próximas actividades que usted realice, los próximos retos que usted realice, sepa por qué lo está haciendo, porque estos niños lo merecen y lo necesitan. Y esperamos que usted los pueda ayudar. Estamos viendo la situación de la escuela aquí. Esta escuela tiene 91 años. Los padres de familia de los niños, ¿a qué se dedica en ese sector? Pues vamos a decir que un 10% son de Río de Piedra, de ahí un 90% vienen de zonas que vienen de los bordos, vienen de la primavera. La escuela está destruida y no tenemos a nadie que nos ayude a arreglarla. A mí me gustaría que arreglen la escuela para que sea la escuela alegre. Vamos a ver la situación aquí. Este es el edificio que tiene 91 años, podemos observar cómo está. Vamos a ver cómo es esto aquí. Mira mi gente, esto es sumamente peligroso. De aquí se ve el techo cómo está. Ahí abajo están los niños viendo desde... Eso era un piso. Estoy sin palabras, nunca he visto... Hemos construido más de 70 escuelas en Honduras. Esto es la peor que hemos visto. Blanca, ¿cómo te sientes ver la escuela en estas condiciones? Muy triste. Sí, porque acá estudia mi papá. ¿A qué se dedica su papá y mamá? Mi mamá está en la casa, pero mi papá está trabajando ahorita vendiendo churros, como los taquis, las ranchitas. Blanca, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Enfermera. Un saludo a su mamá y papá. Saludos a mi papá que ahorita está algo largo y a mi mamá y a mi hermano que está enfermo. Gracias, Blanca. Goxi, ¿cómo te sientes ver la escuela en estas condiciones? Mal, porque aquí estudió también mi papá. Ya cuando su papá estaba estudiando, estaba ya en estas condiciones ya. Sí. Cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Abogado. Gracias. Noani, ¿cómo te siente su corazón ver la escuela así? Muy mal. Acá estaba mi hermano estudiando, también mi papá. ¿Qué quiere decir a su papá y su hermano? Que los amo mucho. ¿Y su mamá? También. ¿Y cuando esté grande, qué quiere ser? Doctora. Jimena, ¿cómo te siente su corazón ver la situación de la escuela aquí? Mal, porque aquí estudió mi papá, mi hermana y mi primo. Todos tuvieron que vivir en estas condiciones, estudiar así. Sí. Cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Profesora. Directora, cuéntanos de la historia de estas aulas. Como este es el primer edificio que se fundó en 1933, aquí funcionaban las aulas. ¿Y estos pupitres? Los pupitres son que están en mal estado. ¿Con qué se dividen las aulas aquí? Se dividen con madera, todo eso de madera. Plywood. Sí. ¿Y estos son bodegas atrás o qué son estos? Esos eran los baños viejos. ¿Qué pasó con estos baños? Ya no sirven. Anteriormente la escuela solo funcionaba hasta sexto grado.
Y ya tenemos hasta noveno. ¿Cómo está la situación de los de séptimo, octavo y noveno? Al aula de séptimo ahorita tenemos cantidad de 40. El objetivo de nosotros de habilitar esta parte de acá, tenemos 2 secciones de sexto grado, que el otro año vamos a tener 2 secciones de séptimo. No tienen dónde estudiar. No tenemos espacio. Para la gente de Japón que no sabe qué es un bordo, ¿puedes explicar? Es una zona geográfica donde se encuentran ciertas, personas, ¿verdad?, que viven ahí, que son vulnerables. De los ríos. Aparte de ahí están rodeados de ríos y que muchas veces cuando llueve, pues esos ríos se desbordan y ellos están en constante peligro. Muchos niños me han contado de que los padres de ellos también estudiaron aquí y cuando ellos estudiaron aquí la escuela ya estaba destruida. Recordemos que la escuela tiene 91 años, por lo tanto aquí han habido generaciones tras generaciones. Si no construíamos esa escuela ahora, la cadena sigue. Los hijos de ellos van a tener que estudiar en estas condiciones. Van a seguir, entonces necesitamos hacer un cambio. Ya son casi 100 años que ustedes han esperado para que repare esa escuela. Cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Profesora, policía, militar, ingeniera, presidente. ¡Presidente! Hola. Este es el grado de primero. Director, entonces estás diciendo que estos chiquitines en primer grado, cuando ya van para séptimo grado, puede ser que no van a tener aulas. No van a tener espacio, no van a tener aulas. Carla, cuando esté grande, ¿qué quiere hacer? Doctora. Hola, wow, gracias, María, ¿verdad? Gracias, María. Me encuentro con Larisa y Keren de séptimo grado. Si algún día logramos construir estas aulas para ustedes, ¿cómo se van a sentir los niños? Pues muy alegre y agradecido con usted y con el Señor. Alegres. Feliz por los niños y también muy emocionada. Vaya, ellos andan de color porque estaban celebrando su día hoy. Este es el grado de noveno. Benjamín Sánchez. Felicidades, eres el padrino. Padrino, presidente y excelente. 38 alumnos, todos en esta pequeña aula por falta de la reparación. Ustedes ya se gradúan, entonces tal vez si logramos construir las nuevas aulas, ustedes no van a poder utilizarlos, pero la próxima generación que les siguen a ustedes tal vez sí. Nosotros sabemos que pues no vamos a seguir aquí el siguiente año, pero igualmente le va a servir a muchos más jóvenes como nosotros. Ahora me encuentro en la colonia López Arellano de Choloma, Honduras. Hoy estamos comenzando con la construcción de esta escuela. Mis amigos Meme y Chequelo son hermanos. El sueño que ellos han tenido por muchos años es que su comunidad tenga una escuela. Actualmente los niños de la comunidad están estudiando en ese edificio detrás de nosotros, donde hay hasta 3 grados en cada aula y hay muchos niños que están estudiando en el pasillo por falta de aulas. La hija de Meme va a asistir a esa escuela. No hay mucho tiempo, tenemos que terminar con ese proyecto lo más pronto posible porque su hija tiene grandes sueños. Para que ella venga a estudiar aquí en la escuela y pues que le eche ganas y pues que estudie para que ella sea alguien en la vida, chin, y pues siempre llevarla por el buen camino, ¿va? Y esta escuela que le va a servir a muchos niños y van a aprender y pueden ser los futuros presidentes, los futuros abogados, TikTokers también, doctores. Mejor doctores. Sí, mejor doctores y pues muy alegre por esa gran oportunidad. Gracias, Meme. Hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto conocerte. Gracias. Cuando dice que es un instituto técnico, ¿qué significa? Técnico porque tenemos también lo que es las aulas técnicas para lo que es un oficio, corte y confección. Cuéntanos, profe, ¿en qué están trabajando las alumnas hoy? Sí, ahorita estoy con noveno grado, están trabajando con un vestido enterizo, ¿verdad? Que es el base con la cual se comienza. Después de aprender todo eso, ¿qué tipo de trabajos pueden conseguir las chicas? Bueno, ellas podrían también ir a maquila porque los primeros ejercicios que yo les hago que pues ellas lo realicen son los ejercicios que van más que todo para práctica para maquila. Hoy enfrente de Sí Porvenir había una gran fila, la gente buscando trabajo. Si tiene un título aquí de Esteban Moya, ya es prácticamente un sello de calidad. Con seguridad que ellas están ya prácticas para eso. ¿Cuál es el sueño que tienes en su corazón para su futuro? Aprender a hacer costura. Ser la mejor costurera de Honduras. Sí. Wow, esto es madera. Cuéntanos, ¿en qué estaba trabajando el día de hoy? Una mesa. Wow. ¿Qué más falta, amigo? Altarero. Le hacemos lo que son bancos, cortineros, mesas, sillitas, puertas. Silvin, ¿qué es lo que está haciendo atrás de mí? Él está haciendo ahorita lo que es un banco. Está puliendo lo que es el punto de soldadura. Ellos vienen de 12 años y al final nosotros queremos es que los muchachos o ponen su propio negocio, su propio taller
o se incorporan al proceso productivo de nuestro país. Chin, te quiero mostrar una placa que tenemos de labor de 2017 donde tú uniste a construir estas aulas y ese es un favor que se te agradece bastante. En 2017, la fundación, con la ayuda de muchos de ustedes, logramos construir todo ese módulo. Lo que miras ya lleva casi los 10 años desde que lo construimos y lo han mantenido al 100, estamos viendo que sí, pero ahora dice que la situación está grave en el otro lado de la escuela. Vamos a ir a ver la situación, Selvi. Uy, mira esto. ¿Qué ha pasado con este techo, Selvi? Es la situación de cuando llueve, el techo tiene gotera, entonces eso hace que la tabla de yeso se moje y se vaya deteriorando poco a poco. ¿Cuántos años tiene el techo así? Más de como de 3 años, 5. ¿Qué están construyendo aquí, Selvi? Esa es una aula que la estamos construyendo por el debido de que hay años... Muchos alumnos. Muchos alumnos y como no tenemos aula. Cuéntanos, ¿por qué no pudieron seguir aquí? Sí, resulta que esta aula la empezamos antes de la pandemia. ¿Qué? Con ayuda de los padres de familia, sin embargo, ha sido imposible poder continuar ya que... No han tenido los fondos. No, porque en este centro educativo estudian jóvenes de escasos recursos económicos. Cuéntanos cómo se siente ver la condición del techo de su escuela. Pues yo me siento muy mal también porque cuando yo entré a este colegio estaba eso y estaba peor porque unos muchachos ya de banistería el año pasado... Los mismos alumnos. Los mismos alumnos pusieron unos adentro. Como tapagoteras o algo así. Tapagoteras así para que no, porque antes había más lluvias y se inundaba. ¿Cómo se pone cuando se llueve bastante en las aulas? Todo mojoso, todo lleno de charcos, lodo. ¿Cómo se siente su corazón ver la condición de su escuela? Pues triste porque también de que tengo memoria en que estoy aquí, ha estado el colegio así y pues ya que todos mis compañeros me ayudaron con su apoyo, con el voto, pues es lo que quiero, con tu ayuda también, hacerles el labor de poderles poner el techo y acabar ya con ese problema de las inundaciones. David, cuéntanos la situación del techo de su aula aquí. Está muy mal, fíjense que aquí a veces casi los cae un pedazo de esos de arriba. ¿De alguna lluvia? Sí, de una lluvia. Y también allá se empoza el agua. Y eso es lo que está mojado. ¿Por qué está mojado ahí? Que cuando llueve cae agua y cae ahí. Del techo cae todo ese agua. Sí. ¿Cómo se siente su corazón ver eso? Bien mal porque es peligroso para uno también. David, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Un ingeniero agrónomo. ¿Cómo te sientes ser progreseño y ver esto? La verdad muy triste porque sé que es un instituto donde da muchas oportunidades a niños para que puedan salir a diferentes partes del país a poder trabajar por los oficios que aprenden aquí. Silvia, cuando esté grande, ¿cuál es el sueño que tienes? Ser tripulante de cabina. Academia Horizontes. Sí. Doctora. Ser policía. Dice Selvin que me quiere llevar donde hay unos alumnos abajo de un árbol. Bueno, este es el grado de 9º. Por el motivo que están aquí es porque no tienen aula. Siempre cuando hay vacante, lo que hacen ellos es poder entrar ahí para poder recibir lo que es la clase. Hay veces que el profesor no le importa y se viene a dar la clase siempre aquí, aunque ellos están sentados. ¿Cuántas horas ya llevan hoy aquí abajo del árbol? 2 horas. ¿Cómo se siente el calor? ¿Estás sudando ya o eso es agua que echó en la cara? Sudando. Sí. Gran calor. Daniel, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Ingeniero. Policía. Jamie, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Profesora de costura. ¿Cuál es la parte más difícil de la costura? Bueno, casi todo es fácil, sí. Casi todo ya aprendió. Buenos maestros tienen aquí. Sí. ¿Cómo se siente Jamie ver sus compañeros y su situación de no tener la aula? ¿Cómo es la sensación? Se siente un poco mal porque está debajo de un árbol, pues. Pero sí es bastante fresco acá. Siempre con una actitud positiva, Jamie, a pesar de estar en estas condiciones, dice que hoy está disfrutando la brisa mientras que recibe su clase. La situación aquí de la escuela Esteban Moya está más crítica de lo que habíamos imaginado. Es urgente, tenemos que cambiar esos techos para los alumnos de aquí. Selvin, muchas gracias por ser el mejor guía. Gracias a Teaching. Nosotros te queremos dar este obsequio que es una camisa del Instituto Británico Técnico Esteban Moya para que siempre nos lleve. Moya Tech. Sí, Moya Tech. Orgullosamente Esteban Moya. Muchas gracias. Siempre te acompaña. Gracias. Tenemos que hacer un gran reto para realizar este sueño de todos los alumnos aquí de Progreso. Estoy en Progreso y Oro de Honduras y una madre de familia me ha invitado a una escuela aquí en el pleno centro de la ciudad. Hola. Buenos días. Hola. Bienvenido a la escuela Visitación Padilla. Gracias. ¿Usted es Mercedes? Me llamo Mercedes. Mercedes, ¿qué pasó aquí al techo? Esta escuela pues se vio afectada con las cuestiones climáticas, las lluvias. Tenemos miedo de que les caiga lo que es el techo.
Increíble, esto es una aula. Esto es el área de la biblioteca. Esto ya tiene más de 10 años de estar así. ¿Cuántos niños estudian en esa escuela? Hay alrededor como de 100 niños. Tenemos ese problema con la matrícula porque se ha venido la idea de que dicen que la escuela está cerrada, pero no, la escuela está abierta. Y la verdad que hago el llamado a los padres que vengan a matricular sus hijos. La calidad educativa es muy buena. Muy grande las aulas de esta escuela. Hola. La maestra da primero, da segundo y da tercero, y este es sexto grado. Por la situación de que las aulas pues están malas. Me acompañan los alumnos y alumnas de la escuela aquí. ¿En qué clases estaban ahorita? En Nacho. ¿Sí? ¿En qué grado? Tercero. Tercer grado. ¿Usted también? No, en segundo. Segundo grado. ¿Qué pasó con el techo de la escuela aquí? Se cayó. ¿Cómo se siente ver el techo de tu escuela así? Pues me siento mal porque quisiera que el techo estuviera arreglado para más seguridad porque eso se puede caer. Si eso se cae encima de un niño, ¿qué puede pasar? Puede hasta fallecer. ¿Cómo te sientes ver el techo de tu escuela así? Yo me siento realmente mal porque a mí me encantaría que los arreglaran para tener una buena educación. ¿Cuántos años ya están esperando los niños para que alguien se los repare? Realmente muchos años, pero nadie los ha querido reparar. Emily, cuando esté grande, ¿cuál es el sueño que tienes? Me encantaría ser enfermera. Para curar a la gente cuando se enferma. Sí, a los niños especialmente. Eduardo, cuéntame de las condiciones del techo de tu escuela. Ya hace años está así. Nosotros queremos que nos ayuden para arreglar la escuela y tener un estudio mejor. Cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Futbolista. Y así ayudar a la escuela, visitar su padilla. Gracias. Vamos a conocer la biblioteca de los niños. Emily, estás diciendo que cuando llueve se cae todo el agua aquí. Sí, aquí a veces se inunda, se hacen charcos, por eso no podemos estar acá. ¿Cómo se siente ver esto? Mal, triste. Quiero que arreglen el techo para estar bien. Claudia, cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Doctora. Doctora, para curar a toda la gente enfermita. Si su maestra se enferma, ¿qué le va a hacer? Curarla. Bueno, los niños me quieren llevar a la área de computación. Mira esto, mi gente. ¿Qué pasó aquí? Johanna, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está mojado aquí? Que llovió tan fuerte y se puso un charco. Ahorita los niños que quieren aprender a usar computadoras no pueden por el techo. Sí, no podemos porque el techo... Nosotros queremos usar una computadora acá y está lloviendo, nos va a caer todo el agua encima. Gracias por su visita, Chin. Muchas gracias, muchas gracias. ¿De qué grado son? De quinto grado. Quinto grado. Cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser veterinaria, pero también quiero ayudar a las escuelas. También quiero ser veterinaria. Con el dinero que yo gane, si esta escuela aún sigue aquí, podré ayudarla a reparar algunos techos. A mí me gustaría ser azafata. ¿Azafata? Sí. Excelente. Y Marbella, cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Enfermera, porque quiero curar a los enfermos. Doctora. Doctor, para así poder ayudar a las personas y con el dinero que gane, si estamos aquí, podemos reparar los techos. Emily, cuéntanos, ese agua se filtró del techo roto ahí. Sí, no hemos recibido clases de computación también por las lluvias, porque acá se inunda a veces. Cuando hay grandes tormentas, toda el aula se llena. ¿Por qué la computación es tan importante para los niños? Para los trabajos, por ejemplo, los trabajos de computación que hacen en Word, para buscar información en alguna impresión que necesiten. Wow, mira mi gente aquí, totalmente mojada. Y esto no es de hoy, es de varios días ya. ¿Cómo miras esto aquí, Chilo? Triste, la verdad, lamentable, siendo una escuela tan importante que esté en estas condiciones, pues lastimosamente los niños tienen que sufrir estas cosas. Profe Sandra, estás diciendo que muchos niños se han salido de la escuela, ha bajado la matrícula, los niños no quieren estudiar por las condiciones. Hay padres de familia que no matriculan sus niños directamente por eso, ¿verdad? ¿Cree que reparando los techos más niños podrían estudiar aquí? Sí, yo pienso que sí. Bueno, los niños me han dado muchas cartas en la visita de hoy. Franklin, ¿cómo te sientes ser de Progreso, ser progreseño y ver el techo así? Preocupado por la situación. Esta es una escuela insignia. Mi mamá estudió en esta escuela hace muchos años. La verdad ocupa de mucha ayuda esta escuela. Creo que estos niños merecen una mejor educación. Creo que hay que trabajar más, hay que correr más. Para un proyecto tan grande necesitamos un reto muy grande. Creo que sí, Chin. Creo que lo que corrimos queda corto, así que ocupamos algo 10 veces más grande, Chin.